Muchísimas gracias, Juliana. Gracias, Juan Carlos. Gracias a la Universidad Autónoma de Bucaramanga por permitirme este espacio para la divulgación y el intercambio del conocimiento. El día de hoy, digamos que es para mí un gusto estar con ustedes para contarles un poco cómo es que esto que hemos venido hablando a lo largo de los últimos viernes de Psicología para Todos, donde ya hemos tenido la oportunidad de hablar con Yebrahim y con otras personas que nos han contado un poco acerca de lo que son las intervenciones asistidas con perros. Y hoy vamos a hacer una particularidad, un poco quiero compartirles en este conversatorio lo que tiene que ver con las intervenciones asistidas con perros en el marco de la rehabilitación neuropsicológica, que como les decía hace un rato Juliana, es como el campo principal en el que yo me desarrollo. Entonces les recuerdo, mi nombre es Jonathan Rojas y el día de hoy vamos a hablar de manera general, un poco retomando para las personas que pudieron estar en los eventos que estuvimos con otras personas en los últimos 3 sábados, en los últimos 3 viernes, perdón, de Psicología para Todos, y que hemos podido venir hablando un poco acerca de qué son las intervenciones asistidas con animales, especialmente hablando un poco de qué son las intervenciones asistidas con perros, y vamos a hablar un poco más específicamente de cómo es que se desarrollan estos roles, cómo es que se desarrollan estas actividades en el marco de la rehabilitación neuropsicológica. Lo primero que tendríamos que decir, bueno, de manera general, es que en cuanto a las intervenciones asistidas con perros, cuando hablamos de intervenciones asistidas, estamos hablando de un ejercicio voluntario, planeado, organizado, y sobre el cual digamos que tenemos algunos indicadores muy claros, muy precisos sobre cómo hacer el seguimiento y cómo hacer el proceso de manejo de cada uno de los eventos. Una actividad de intervención asistida con perros necesariamente tendrá que tener un objetivo. Por lo tanto, cuando realizamos este tipo de actividades, estamos frente a un trabajo que implica diseñar ejercicios específicos ajustados a un objetivo de intervención que previamente hemos dispuesto, que previamente hemos definido para la intervención y pues que implicaría justamente una previa evaluación de la persona pues para conocer justamente cuáles son las características. Tendríamos que decir que la terapia asistida con perros o las intervenciones, específicamente cuando ya es un programa de terapia, se trata de un proceso de terapia complementaria. En ese orden de ideas, no estamos restituyendo o no estamos supliendo algún otro método terapéutico, sino que las intervenciones asistidas con perros están pensadas para potenciar los resultados y potenciar un poco el éxito de las intervenciones que normal y naturalmente haríamos con una persona en el marco de la rehabilitación neuropsicológica. Adicionalmente, es una estrategia para mejorar la adición al tratamiento. Como se pueden dar cuenta ahí abajo, estamos haciendo un ejercicio de planeación y organización entre un grupo de personas, en este caso estos dos señores que nos acompañan, y que son pacientes que han sufrido una lesión cerebral por un accidente cerebrovascular y ambos tienen un problema de fluencia comprensiva. Entonces, en este ejercicio, lo que estamos haciendo es que ISIS se está convirtiendo en el medio para ayudarles a ellos a construir una historia, construir un párrafo con una idea lógica. Y en este, digamos, caso particular, quise contarles un poquito de estos dos personajes, porque un poco el reporte de los pacientes era que ellos no iban a la sesión de consulta a ver, digamos, a tener cita conmigo, sino que particularmente lo que ellos decían era que tenían cita con ISIS. Y digamos que eso no solamente ayudaba a descontextualizar el ambiente terapéutico, que podíamos romper de cierta manera un poco como la estructura general de una clínica, sino que adicionalmente aumentaba la adhesión al tratamiento, porque como seguramente ya sabemos por las experiencias pasadas que hemos tenido de la charla, digamos que uno de los objetivos de vincular un perro dentro del ambiente terapéutico es para ayudar a disminuir la deserción que tienen los pacientes del proceso y tratar de vincularlos cada vez más, porque digamos que uno de los mejores predictores para poder hablar del desempeño, de los resultados de un proceso de intervención, es que esta persona tenga adhesión al tratamiento. Y digamos que en resumen y un poco para concluir, son estrategias de intervención terapéutica dirigidas por objetivos y además en el ejercicio un poco de la buena práctica que les vengo yo a proponer el día de hoy, que ojalá esos procedimientos terapéuticos que hemos propuesto
para la intervención con nuestros pacientes, ojalá sea un proceso que esté basado en evidencia. Como les voy a mostrar en un momento, lo que hacemos un poco en la rehabilitación neuropsicológica o la propuesta que vengo yo a contarles el día de hoy es que tomemos actividades, protocolos de intervención que ya hayan demostrado suficientemente la validez y la especificidad para poder, digamos, ofrecer una solución a algunas problemáticas en este tipo neuropsicológicas y adaptarlas de una manera muy particular para poder hacer un ejercicio de intervención asistida con perros. Muy bien. ¿Por qué perros? Vea, sabemos de los perros varias cosas. Sabemos que, por ejemplo, en los entierros ancestrales en Pumapunku, en otros lugares del Perú, también en algunos lugares de México y en algunos lugares incluso nórdicos, que lo relacionan un poco con las comunidades que vivían en Stonehenge y en otros digamos, lugares nórdicos, hemos podido demostrar que la convivencia entre perros y humanos podría datarse de hace más o menos unos entre 17.000 años y 14.000 años. ¿Y por qué sabemos que esta relación, digamos que era una relación diferente entre el humano y el perro? Pues porque vemos que en los enterramientos humanos encontramos muchas veces la compañía de un perro que también está entrenado, pero no, también está enterrado, pero no solamente es el enterramiento, sino la forma del enterramiento que tiene características rituales y que nos hace, digamos, sospechar de alguna manera que los perros eran considerados como un ser un poco más allá, mucho más vinculado con las comunidades humanas que otros animales, por ejemplo, que en aquel entonces también hacían parte de las comunidades. ¿Sí? Y esta evolución que hemos tenido a lo largo de tanto tiempo, 17.000 años, ha producido unos cambios entre las dos especies que han posibilitado que estas dos especies se desarrollen, humanos y perros, de manera simbiótica, a manera de cooperación, donde nosotros aprovechamos un poco lo que son las fortalezas que tienen los perros en términos sensoriales, la capacidad que tiene de respuesta sensorial cada uno de estos animalitos, y lo que estamos haciendo es aprovecharla para tratar de resolver algunas carencias que tenemos los humanos, como justamente un olfato limitado, una visión limitada y algunas posibilidades, digamos, relacionadas con la caza y con algunos trabajos que hicieron que poco a poco el humano brindara asistencia, soporte vital, cuidado al perro y el perro se convirtiera en un mecanismo de trabajo que le facilitara la interacción. A lo largo está demostrado, y eso también lo hemos charlado en algunos eventos de psicología para todos, y hemos encontrado entonces que cuando una especie cambia a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y está acompañada de otra, existen cambios no solamente sociales, sino cambios bioquímicos que generación tras generación se convierten en un tema que se transfiere a través de un mecanismo que se llama la epigenética. Y lo que hemos encontrado es que tanto humanos como perros respondemos de manera positiva a la interacción de estas dos especies. Primero, ¿por qué perros en un ambiente terapéutico? Porque como les decía anteriormente, los perros en un ambiente terapéutico constituyen un estímulo novedoso. Y si lo ponemos un poco en términos neurocientíficos, cuando nosotros tenemos una rutina o cuando tenemos en general un ambiente en el que nos estamos desarrollando y aparece un estímulo novedoso donde normalmente no se esperaría, ese estímulo, justamente por eso es novedoso, lo que hacemos es que los recursos atencionales, el barrido que hace nuestro cerebro del campo visual, le ayuda a focalizarse en ese elemento novedoso. Si lo que nosotros queremos es generar recordación o potenciar los efectos de un proceso de terapia, lo que necesitamos es que el paciente tenga plena atención. Aquí no estoy hablando de mindfulness, sino dirigir con voluntaria y organizadamente la concentración y la atención hacia el estímulo que yo le estoy proponiendo, y eso va a hacer que sea muchísimo más fácil trabajar con el perro. Adicionalmente, esto de la mirada recíproca entre las especies, la capacidad que tenemos para nosotros leer y entender un poco lo que el perro tiene, las intenciones que tiene con nosotros, si tiene una intención de caza,
si tiene una intención de predación, de ataque, o si por el contrario el perro se está acercando un poco a nosotros con el ánimo de mostrarnos algo positivo, por ponerlo de alguna manera, ¿sí? Resulta que a pesar de que nosotros pensemos que esta situación es un poco cognitiva, lo que está demostrado es que nosotros, los humanos, estamos entrenados bioquímicamente, digamos, predeterminadamente, nuestro cerebro responde bioquímicamente ante la mirada de un perro, un cachorro, un bebé humano también, de una manera en la que se incrementan los niveles de dopamina que producen los circuitos cerebrales del lóbulo frontal específicamente, ¿sí? Y se produce también un aumento en una serie de endorfinas que producen un efecto relajante muscular, un efecto de disminución de la tensión arterial y un estado general que la persona empieza a denominar cognitivamente como un estado de bienestar. Ese flujo citoquinético, ese cambio que existe en la forma como se empiezan a marcar las células de nuestro cuerpo, es algo que digamos que para lo cual no tenemos que estar entrenados. La mayoría de los humanos viene preparado para tener una mirada recíproca y es por eso que el perro, creo que todos los que han estado acá, y esto no solamente con el perro, pero especialmente con él, cuando recibimos la mirada tierna de un perro que está emitiendo señales de calma, por ejemplo, mandando sus orejas atrás, batiendo la cola, mostrándose gacho, nuestra respuesta inmediata es un acto motor de caricia, una sonrisa en nosotros, una respuesta que está mostrando que nos estamos viendo llamados a la ternura, por ponerlo de alguna manera. Y ese llamado a la ternura tiene una explicación bioquímica y es el cóctel de endorfinas que están en nuestro cuerpo durante estos momentos y unos altos niveles, como les decía, de oxitocina también y de dopamina. Adicionalmente, que culturalmente el perro ha sido codificado en nuestra sociedad como un elemento positivo. Caricaturas, historia, nuestra historia durante la infancia, pero también la configuración social y el rol social del perro en nuestra cultura lo ubica entonces como parte de nuestra sociedad y adicionalmente es muy fácil otorgarle propiedades humanas a un perro que son positivas y eliminar de pronto los supuestos o las creencias que sí tenemos para los humanos en términos de maldad, de mala actitud. Por lo que es muy común que las personas sientan mucha más confianza al interactuar con un perro natural y digamos que haya una valencia positiva entre los dos y justamente que esa relación de intercambio se vea en una relación de intercambio positivo, que los dos sintamos empatía por intentar estar el uno con el otro. A ese tipo de situaciones se les conoce como biofilia. Y sabemos que el haber evolucionado juntos por tantos milenios ha hecho que seamos capaces de ponernos en el lugar del otro y en términos un poco más concretos a lo que tiene que ver con la conducta animal, que seamos capaces de interpretar algunas de las señales que emite el perro y que nos permiten a nosotros entender de una mejor manera cuáles son sus intenciones. Eso quiere decir que gracias a la biofilia podemos tener entonces comunicación entre las dos especies. Quisiera preguntarles una cosa. Todos están viendo mis diapositivas, ¿verdad? Sí, sí, ahí se ve. Muy bien, listo. Muy bien. ¿Quién es quién? Entonces, existen dos tipos de perros en el ambiente de la rehabilitación neuropsicológica y para poder comenzar a hablar de esto y ya entrar de lleno en lo que es la rehabilitación neuropsicológica, tendría que decirles que la rehabilitación neuropsicológica es un proceso clínico. Es un proceso con el cual se busca modificar las alteraciones que existen en las funciones cognitivas y en la conducta de una persona que ha sufrido un daño cerebral. Y ese daño cerebral, digamos que podría venir de diferentes maneras, ¿no? Por una lesión traumática, por una lesión vascular, como resultado de un proceso infeccioso o como resultado de un proceso genético o un proceso neurodegenerativo por alguna razón. Cuando vemos que el paciente tiene, digamos, un daño cerebral, lo que hace primero el neuropsicólogo es una evaluación neuropsicológica, justamente. En ella logra establecer como con puntualidad
cuáles son los síntomas más importantes que tiene esta persona, cuáles son los síntomas o las condiciones que más generan dificultad a la funcionalidad y le permiten a esta persona desarrollarse adecuadamente en términos de bienestar y calidad de vida y funcionalidad en su entorno. Y posterior a eso, establecer entonces la probabilidad de recuperación. Dependiendo el tipo de lesión, dependiendo la historia de vida de la persona, en algo específicamente que se conoce como reserva cognitiva y que tiene que ver con cómo ha tratado esa persona ese cerebro y qué tan bien conectado tiene ese cerebro antes de la lesión cerebral. Cuando uno suma todos esos elementos de la etiología del daño, la reserva cognitiva, las probabilidades de recuperación, define entonces un diagnóstico y ese diagnóstico va a definir también un pronóstico. En el pronóstico de la rehabilitación neuropsicológica podemos hacer tres cosas. Una, que nuestro paciente haya sufrido un daño cerebral superficial, que haya sufrido una lesión que no tenga mayores implicaciones, como por ejemplo el producto de una lesión, digamos que estamos hablando de una persona que iba a una velocidad importante, pero no mayor a 120 kilómetros por hora, con las debidas medidas de bioprotección en una moto y choca. Luego de chocar, sufre un trauma craneoencefálico con pérdida de la conciencia, pero notamos que no existen cambios importantes en la estructura, que el edema muy pronto va a empezar a reabsorberse, es decir, que la inflamación que tiene el cerebro producto del choque va a disminuirse y que la probabilidad de recuperación de esta persona es una probabilidad alta. En ese caso, lo que trabajaríamos con esta persona es un ejercicio de rehabilitación neuropsicológica que se conoce como restauración. La restauración implica considerar los mismos circuitos neuronales que están deteriorados, por ejemplo, utilizar y estimular la corteza motora del habla, el área de Broca, en un paciente que tiene una afasia de Broca, como producto, por ejemplo, de un pequeño accidente cerebrovascular isquémico, que una partecita de ese encéfalo se quedó sin la debida irrigación sanguínea y derivado de ello tuvo una pequeña lesión. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de una persona a la cual hay que trabajarle procesos de articulación, trabajo de lazo articulatorio, que la persona empiece poco a poco a reconocer los fonemas, otra vez ayudarle con todo el proceso de articulación, y lo que estaríamos haciendo es trabajar con un perro que presente estímulos que le induzcan a la persona tratar de trabajar la función que ha perdido como efecto del daño cerebral. Esa sería la restauración. El segundo nivel es en un paciente en el que, por ejemplo, encontramos un deterioro grave de la corteza motora del habla, por eso este paciente tiene dificultades para la articulación, pero nos damos cuenta que otras dimensiones del lenguaje están completamente conservadas, que por ejemplo la capacidad para denominar, es decir, ponerle nombres o señalar lo que quiere, además de la capacidad para comprender los mensajes, está conservada. Entonces lo que haríamos con este paciente sería un ejercicio de compensación. La compensación implica tomar otras funciones cerebrales que se encuentran compensadas para ayudarle a ese paciente a mejorar en el desempeño que le exige usar las funciones que están alteradas. Entonces, volviendo al mismo ejemplo, un paciente que ha tenido una afasia de Broca y que tiene una lesión que le impide articular correctamente las palabras, ¿sí? Pero que esta persona tiene una adecuada comprensión de lectura y comprensión en general del lenguaje, pues yo podría utilizar con él algunas señales para ayudarle a recordar ya no cómo se pone la lengua para pronunciar la R, para producir este sonido, sino que lo que puedo hacer con la persona es ayudarle a imaginarse su paladar e invitarlo a que se imagine el lugar en donde debe poner la lengua.
apelando a la propiocepción y a la atención que tiene el paciente, dos funciones que están conservadas para poderle ayudar a esa persona a recuperar el proceso de lenguaje articulado. En este caso, cuando hablamos de compensación o restauración, estaríamos trabajando con el perrito de la derecha, un perro de terapia, que es un recurso terapéutico que legalmente no tiene acceso público porque no es una extensión de la funcionalidad de la persona, sino que más bien está a cargo de un terapeuta profesional, que en este caso, por ejemplo, yo conozco muy bien los protocolos de rehabilitación neuropsicológica para cada uno de los procesos y lo que hago es adaptarlos, como ya más adelante les voy a contar, para que puedan ser desarrollados en un ambiente de terapia. En este caso, estaremos hablando de que el paciente tendrá un plan de rehabilitación definido por unas sesiones y esas sesiones tendrán algunos objetivos muy puntuales para cada una de ellas que junto con el trabajo que haríamos en casa con el paciente, garantizaríamos que este paciente pueda mejorar, en este caso del ejemplo, la articulación. ¿Listo? Estamos hablando de que los protocolos en los que desarrollamos con perros de terapia podrían ser ejercicios grupales, podrían ser ejercicios individuales y normalmente, casi siempre, está, digamos que el manejo del perro es responsabilidad del terapeuta o del técnico encargado del manejo canino. ¿Listo? Eso por un lado, en cuanto a las lesiones o los daños cerebrales que tienen, digamos, alguna forma de recuperación. Pero cuando estamos frente a un proceso de daño cerebral donde no podemos apelar a otras áreas del cerebro, a otras funciones cerebrales que nos ayuden a recuperar a la persona, entonces lo que tenemos es la necesidad de una sustitución. En el tiempo general, por ejemplo, podríamos enseñarle a un paciente que sufre un trastorno neurodegenerativo mayor en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, podríamos ayudarle a vestirse colocándole, por ejemplo, los nombres, un muñequito en la pared con los nombres de lo que va en cada uno de los espacios y al lado del muñequito, o más bien que el muñequito esté al lado del closet y en el closet, en la parte de arriba, está lo que dice camisetas y ahí están guardadas todas sus camisetas. En el bloque de la mitad dice ropa interior y en la parte de abajo dice pantalones. Y en el dibujito, los lugares donde debe ir la ropa puesta, entonces están numerados con los cajones. Este tipo de intervención neuropsicológica se utiliza cuando no hay un buen pronóstico de recuperación y lo que hacemos es una modificación ambiental para ayudarle al paciente a recuperar su funcionalidad y mantener al máximo su calidad de vida y su bienestar. En este caso, cuando estamos hablando de un paciente que ha perdido funcionalidad y que la única esperanza de rehabilitación que, digámoslo así, tiene es la sustitución de esa función por una ayuda externa, entonces podemos entrar al trabajo con otro tipo de perro que trabaja en estos ambientes y sería el perro de asistencia. Un perro de asistencia, a diferencia del anterior, es un perro que es una ayuda técnica. Eso quiere decir que permanece constantemente con la persona que lo necesita. Y como permanece constantemente, digamos que es una extensión de su funcionalidad, diríamos entonces que el perro de asistencia debe tener acceso público y es un perro, digamos, que está entrenado para prestar ayuda social a la persona que lo necesita. Tendríamos en este caso, por ejemplo, los perros señal. Aquí para las personas que han perdido, por ejemplo, la audición como parte de un proceso de degeneración de la corteza auditiva primaria o sus otras relaciones, podemos considerar un perro de asistencia que le ayude a los pacientes con algún trastorno neurodegenerativo a regresar a la casa o a ubicarse dentro de su propia casa cuando aparecen los síntomas de agnosia espacial que resultan en dificultades para orientarse y que llevan a los adultos mayores muchísimas veces a extraviarse cuando salen solos. El perro se convierte entonces en un apoyo para ese paciente y que le va a ayudar a mantener la funcionalidad.
que le va a ayudar a estar ahí, digamos, como muy conservando, y está claro que ese tipo de ayudas ayudan a reducir la tasa de deterioro, especialmente porque evita que aparezcan algunas dificultades de tipo emocional. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué perros? Vea, en una revisión sistemática de la literatura que encontramos de Cignes en 2011, pudimos encontrar, digamos que al revisarla, que los perros, este efecto bioquímico del que estábamos hablando, ayuda muchísimo a los niños, especialmente al desarrollo de pautas madurativas, porque si bien estábamos hablando de la rehabilitación neuropsicológica, es muy importante hablar que también en los niños estos efectos que habíamos descrito hasta ahora se ven observados. Y mucho más, porque es que el cerebro infantil es muchísimo más plástico, más maleable. Se puede conectar de una mejor manera en ese proceso de desarrollo. Y todo esto que estábamos hablando hace un rato, especialmente este detalle del flujo citoquinético, y las personas que aquí tienen algunos conocimientos en neurociencia, me corrigen si digo algo erróneo, y sabrán que las endorfinas y todos estos metabolitos que se producen durante los estados de bienestar funcionan como fertilizante, por colocar un ejemplo de una palabra, para las conexiones nerviosas. Eso quiere decir entonces que la sinapsis, o más bien la conexión entre dos neuronas que van a hacer sinapsis para poder tener una función cerebral que le permita funcionalidad a la persona, van a favorecerse mucho de las endorfinas y especialmente de la oxitocina. Y eso hará entonces que cuando el perro esté presente y yo estoy induciendo nuevas sinapsis a través de una serie de actividades de rehabilitación neuropsicológica, pues lo que estoy haciendo es que este niño que está en proceso de desarrollo reciba una estimulación que adicionalmente se consolide mucho mejor por todo el cóctel metabólico que estamos produciendo en el niño al traer un perro al ambiente. Aquí es importante aclarar algo, ¿no? Y es que todo proceso de intervención en terapia asistida con perros, como vamos a ver más adelante, requiere de una evaluación, y sería completamente irresponsable de parte de cualquier profesional de la psicología llevar a una persona a un ejercicio de intervención asistida con perros sin haber probado previamente la afinidad que pueda llegar a tener la persona con los perros. Todo esto que estamos describiendo está basado, no lo olviden, en una valencia positiva. O sea, que el estímulo perro sea valorado por el humano que lo va a recibir como un ambiente, como un estímulo apetitivo, como un estímulo agradable. De otra manera, pues estaríamos justamente produciendo el efecto adverso al que queremos dar. ¿Listo? Como les decía, uno de los efectos que tiene el perro es producir una respuesta metabólica, y resulta que las endorfinas son antagonistas contrarias a las hormonas del estrés. Es por eso que el reporte, esta revisión de aspectos psicoafectivos tiene 3 puntos. Uno que tiene que ver con la capacidad de respuesta que tienen las personas después de haber salido del proceso de terapia, donde la mayoría de ellas se describen como personas mucho más fuertes, mucho más seguras de sí mismas, que han perdido de cierta manera el miedo a la crítica social, un poco por no haberla recibido de parte del perro en el momento en el que fallaba, ¿sí? Adicionalmente, tendríamos entonces un segundo efecto, y es que las personas tienden a tener una menor impulsividad. Esto les ayuda a tener una menor tolerancia a la frustración y a funcionar de una mejor manera ante situaciones de espera. Y finalmente, un producto bioquímico, y es que toda esta situación que les estaba contando anteriormente, se produce, la cascada metabólica que se produce como resultado de la interacción con el perro, hace que sea imposible que el riñón, que la corteza suprarrenal pueda degradar el cortisol, lo que hace automáticamente que si yo tomara una medida de cortisol en saliva, como lo hicieron en estos estudios, de la persona antes de empezar la sesión de intervención y al final de la intervención, encontraría que existen diferencias significativas y que el nivel de cortisol, hormonalmente hablando, ha disminuido.
y conductual y cognitiva y emocionalmente hablando, la sensación y percepción de estrés que tiene esta persona ha disminuido. Los que tienen perro y que están en esta conferencia y que están en medio de un proceso de tensión emocional, ¿han encontrado o han visto la relajación que se produce cuando el perro se nos acerca y nos invita simplemente a que lo acariciemos? Bueno, pues es justamente de esa experiencia de la que les estoy hablando el día de hoy y que no solamente es una experiencia suya allá al otro lado de la pantalla, sino que es una experiencia que está demostrada y probada científicamente con marcadores biológicos, en este caso marcadores de cortisol en saliva, pero también con evidencias de recuperación y autorreporte de parte de los pacientes. Otro de los ambientes digamos, donde trabajamos con intervenciones asistidas con perros es en los trastornos del desarrollo infantil, especialmente todo lo que tiene que ver con el espectro autista, el control de los impulsos y algunos trastornos del aprendizaje. Especialmente lo que se pudo evidenciar, bueno, como algunas personas seguramente de la charla saben, en el desarrollo de los cuadros de conducta infantil hay un punto muy importante y es el de la empatía. Tanto en los trastornos del espectro autista como en otros trastornos del neurodesarrollo, lo que observamos es que unas neuronas que deberían viajar a la corteza prefrontal para inaugurar unos circuitos que se conocen como el circuito de las neuronas en espejo y que son las responsables inicialmente de que nosotros copiemos la conducta de los demás y que poco a poco ese copiado de la conducta nos permita a nosotros desarrollar el lenguaje, reconocer gestos, compartir sonrisas. Ese tipo de situaciones no se desarrollan adecuadamente en algunos cuadros de alteración del neurodesarrollo. Lo que sucede o lo que sucede posteriormente es que cuando el tiempo ha pasado y empieza la etapa de socialización de los niños, este mal desarrollo de este grupo neuronal evita que los niños puedan ponerse de manera natural en el lugar del otro, lo que produce conductas de agresión. Con el perro, al no tratarse de un par, pero sí tratarse de un organismo biológico que pueda hacer empatía conmigo, es muchísimo más fácil redirigir la conducta del niño y orientarlo a homologar un poco el trato que inicialmente se le enseñó a dar al perro al trato que le invitamos a dar a sus pares. ¿Listo? Y eso lleva a los niños a interesarse muchísimo más por la conducta social, por la interacción social, y eso va a llevar más adelante a mitigar un poco lo que son el aislamiento social, que ocurre justamente no solamente como producto, digamos, de las dificultades en el desarrollo, sino como secuela del entorno del niño que no le genera suficientes medios para compensarse y ubicarse dentro de ese entorno de manera funcional y saludable. Muy bien. También sabemos un poco como evidencia de lo que habíamos hablado, y es que el perro nos invita muchísimo más a la motivación y a la conducta social. Digamos que si yo voy y le propongo a un paciente que vamos a hacer un juego, es posible que el paciente muestre una resistencia a la tarea, pero será muy difícil que ese paciente muestre resistencia cuando es el perro el que lo invita a la actividad. Y eso sucede un poco como les estaba mostrando, quizás en esta foto, ustedes pueden ver, en esta foto estamos viendo una situación donde hay dos perritos que están interactuando, pero que están interactuando de manera tierna, y apuesto que muchos en sus casas allá detrás de la pantalla, cuando vieron esta foto dijeron, ¡ay, tan lindo! Es porque en sí, el solo hecho de hacer la visualización nos llama a la acción, ¿sí? Y esto es un poco lo que nosotros utilizamos en los procesos de terapia para cuando estamos haciendo un trabajo colectivo donde hay personas de pronto que no tienen unas adecuadas habilidades para la interacción, la presencia del perro funciona como lubricante social porque se convierte en un tema de conversación, se convierte en un tema conjunto en el que vamos a trabajar todos aquí a pesar de que tengamos nuestras diferencias, y ello permite la cohesión social, el juego cooperativo y adicionalmente el contacto visual. La comunicación visual ojo a ojo
es el primer mecanismo de comunicación que aprendemos. Es un mecanismo de comunicación que se aprende durante la lactancia y que se convierte en un inductor o en un mecanismo para reconocer las señales del entorno, incluso muchísimo después, ya en la edad adulta. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora sí de cómo es que hacemos el proceso de rehabilitación. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el perro. Para poder trabajar en ambientes de neurorehabilitación, necesitamos reconocer que dentro de las características de los pacientes se encuentran alteraciones en la marcha. Digamos que un paciente caminando con bastón podría resultar demasiado llamativo, por ponerlo de alguna manera, demasiado novedoso su estilo de marcha y responder de una manera desajustada, ¿sí? Es por eso que dentro de lo que tenemos que reconocer del perro es que el perro tenga un nivel de discriminación y sensibilidad visual alto para reconocer nuestras señales, pero no tan alto como para reaccionar y dirigirse a cualquier estímulo que aparezca en el ambiente. Es por eso que decimos que el perro de terapia debe tener una sensibilidad visual media. La sensibilidad auditiva debe ser media. ¿Por qué? Lo suficiente para que atiendan los comandos verbales que se le puedan dar, pero no tan alta como para dispersarse en el ambiente. Adicionalmente, aquí yo agregaría un poco, y es que los comandos que usted utilice para el perro dentro del ambiente de terapia necesariamente tienen que ser comandos que no pertenezcan al lenguaje. ¿Por qué? Porque un efecto constante de meter a un perro a un ambiente terapéutico es que y decirle que el perro además está entrenado con algunas conductas avanzadas, es que los pacientes intenten pedir conducta. Y si estamos en la mitad de la sesión, necesitamos que el perro me atienda solamente a mí. Si su nivel de sensibilidad auditiva es muy alta, con muchos pacientes hablando, el perro seguramente va a tratar de aislarse de los estímulos y no va a trabajar muy bien. Una sensibilidad auditiva muy baja me impediría hacer, digamos, algunas señales auditivas sutiles que necesito para no dañar la magia del ambiente terapéutico, sino que más bien inducir en secreto un poco entre el perro y yo lo que quiero hacer. Y la sensibilidad corporal debe ser baja. ¿Por qué? Porque la principal vía de acceso que tienen los pacientes con daño cerebral hacia el perro es el tacto. Muchísimas, por no decir que un alto porcentaje de los daños cerebrales que atendemos en consulta neuropsicológica tienen una dificultad en el lenguaje. Y poco a poco el paciente empieza a compensar internamente su situación hablando menos y comunicándose de otra manera. Con un perro que tampoco habla o que tampoco se comunica con él verbalmente, lo que más va a hacer el paciente va a ser tocarlo. Es por eso que necesitamos un perro con una sensibilidad corporal baja que resista suficientemente el tacto. Para seleccionar el perro que vamos a utilizar en las intervenciones de rehabilitación, necesitamos que sea un perro que tenga un alto instinto de cobro. Eso quiere decir que sea un animal que esté interesado todo el tiempo en traernos cosas. ¿Por qué? Porque el mecanismo con el cual vamos a interactuar con el paciente implica que el terapeuta se desentienda de la administración de los estímulos y que sea el perro el encargado. Es por eso que necesitamos que el perro traiga y lleve cosas como una alta preferencia. Ojo, esto es muy importante y creo que lo voy a hablar en muchos momentos. Y es que si usted ha tomado la decisión de que el perro con el que usted convive se convierta en un perro de terapia, debe asegurarse de que ese perro se goce todo lo que se hace en terapia. ¿Sí? Que disfrute. Esto de instinto de cobro alto es que el perro disfrute de cargar las cosas y que adicionalmente tenga algo que se llama en adiestramiento canino good to please, que tiene que ver con el deseo de agradar que tiene el perro, que sea muy alto. ¿Listo? Porque ese va a ser el canal que va a garantizar que nuestro perro trabaje y que estemos respetando las 5 libertades y todo lo que tiene que ver con el bienestar y manejo bioético de nuestro perro. ¿Listo?
Mientras que otros instintos que hacen parte de, digamos, del perro, como el instinto de caza y el instinto de dominancia, lo necesitamos muy bajo. ¿Para qué? Para que el perro pueda subordinarse a nuestras instrucciones. Y definitivamente, dentro de lo que tenemos que hacer con el perro, como lo tenemos que preparar, es que ese perro que hemos seleccionado a lo largo de su desarrollo como cachorro y su etapa de adolescencia canina, por ponerlo de alguna manera, debe tener un alto trabajo de socialización interespecífica inicial. ¿Por qué? Porque los perros aprenden a convivir y aprenden de reglas entre perros. Y realmente lo que el perro hace cuando convive con el humano es transferir las reglas del mundo del perro que inicialmente le enseña la madre al cachorro durante la lactancia y luego sus hermanos y luego otros perros. Lo que hace el perro es que la transfiere al humano. Es por eso que es muy importante que ojalá el perro que seleccionemos para intervenciones asistidas con perros haya pasado al menos 2 meses y medio o 3, incluso puede que hasta 4, lo que es muy difícil para un criador, pero que este perro haya pasado con los cachorros de la camada y con la madre un tiempo suficiente para entender las reglas que gobiernan los sistemas sociales del perro. Es la única forma en la que posteriormente el perro va a poder entender de una buena manera adaptativa la relación interespecífica. La intraespecífica entre perros e interespecífica con el humano. Adicionalmente, entre las cosas que más hay que trabajar con este cachorro en formación es el control de los impulsos. Muchísimas veces las personas empiezan por enseñarle trucos al perro. Craso error. Lo que se necesita primero es enseñarle al perro a reconocer la situación de entrenamiento, a reconocer la situación de terapia y entender que el reforzamiento de sus conductas aparece mucho más cuando él se inhibe. ¿Sí? Cuando él evita acceder al reforzador, como la comida, y omite el instinto, omite la intención que tiene por realizar una cosa, recibe un refuerzo externo de parte, pues, del terapeuta. ¿Listo? Muy bien. Normalmente, como ya habíamos hablado con Yebraín en la sesión pasada, cuando estamos trabajando en un ambiente terapéutico, especialmente cuando tenemos muchos pacientes, deberíamos tener una persona que se encarga del manejo del perro y otra persona que se encarga del manejo de las personas. ¿Listo? Entonces tendríamos un técnico, que es una persona que se encarga de manejar el perro en el ambiente terapéutico, que está preparado y equipado para prestar primeros auxilios al perro y resolver cualquier situación adversa que tenga que ver con él, mientras que el experto en intervenciones asistidas con perros es el encargado de dirigir la actividad. ¿Listo? Muy bien. No sé si hasta ahora, hasta este punto, me gustaría tal vez saber si tienen alguna inquietud, alguna duda. En este momento no puedo ver el chat, pero de pronto si alguna de las personas que está como host o co-host, tenemos alguna pregunta hasta este momento, la pueden escribir en el chat. O levantar la manito y No, contarnos. de momento no hay ninguna, Muy John. bien, listo. ¿Cómo se hace una sesión de rehabilitación neuropsicológica asistida por perros? Primero, usted como profesional de la psicología o de cualquier campo en el que usted trabaje, debe hacer una evaluación y definir un plan de intervención. Por experiencia, yo le recomiendo que ese plan de intervención tenga indicadores claramente descritos de cómo es que usted va a trabajar con esa persona y cuáles van a ser las fases de trabajo y un poco cuál es el pronóstico. ¿Listo? Lo segundo que usted tiene que hacer en esa evaluación es determinar la actitud que tiene la persona frente al trabajo con los perros. Necesitamos saber si esa persona realmente disfruta del intercambio con el animal o si por el contrario podría ser una respuesta adversa. Y adicionalmente, usted tiene que tratar de optimizar el recurso del perro, y si bien el perro tiene un apoyo terapéutico, también tiene una función social, como hemos venido diciendo anteriormente, por lo que es recomendable que el trabajo de terapia asistida con perros se haga preferiblemente en neurorehabilitación, específicamente en
neuropsicología en grupos. ¿Por qué? Porque los grupos de trabajo de pacientes ofrecen estrategias de compensación emergente. Me explico. Este paciente tiene un trastorno del lenguaje, afasia de Broca, el paciente 2 también, el paciente 3 también. Cuando los ponemos en conjunto, las estrategias de compensación que solito el paciente 1 ha desarrollado también le pueden servir al paciente 2 y también le pueden servir al paciente 3. Es por eso que deberíamos trabajar la mayoría de las veces en grupos y grupos que ojalá estén igualados. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que hacen los perros en la sesión? Vea, el perro puede servir como modelado. Aquí, por ejemplo, en esta fotico, que algunas personas de pronto ya han visto, en esta fotico estábamos trabajando en un centro de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, y en este sitio estaban algunos niños, algunos de ellos con parálisis cerebral, pero funcionalmente activos en términos intelectuales y cognitivos en general, que estaban en un trabajo de fisioterapia que les exigía gatear. Entonces ellos lo que hacían es que se arrastran o se suben al caminador y tienen una marcha un poco atáxica, pero que ya está instaurada. Entonces la fisioterapeuta quería, digamos, empezar a trabajar, y aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio en el que Isis está arrastrándose, porque lo que necesitamos es que los niños fortalecieran el miembro superior. Yo también estoy gateando, y lo que estamos haciendo es moldeando la conducta de los niños. Es decir, el perro emite la conducta, eso sería un estímulo discriminativo, la respuesta del niño es imitar la conducta, y cuando el niño se acercaba y gateaba hasta donde estaba Isis, tenía la posibilidad de darle una galletica y acariciarla, a lo que Isis respondía chocando las 5 estando acostada. Otra opción, el perro es quien da la instrucción, ya les voy a mostrar en un ejemplo, por ejemplo, portando en su lomo algunos materiales que evocan la respuesta del participante y a cambio recibe un reforzamiento social. Normalmente lo que yo hago en mis sesiones de trabajo es que por cada acierto que tiene el paciente junto con el perro, yo le doy una galletica, y esa galletica al final de la sesión la podrá utilizar para un truco o para jugar con el perro o algo así por el estilo. ¿Listo? La otra podría ser el perro como reforzador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, le colocamos un Dudua, es una perrita, una labrador que convive conmigo, y ella tiene una pasión especial por los frisbees, ¿sí? Y por lanzarlos. Entonces lo que estábamos haciendo era que estábamos haciendo un ejercicio de lectoescritura con las personas, y estas personas tenían que golpear en la mesa justo cuando escucharan una sílaba. ¿Listo? Entonces estábamos poniéndole varias sílabas y él tenía que tocar en la mesa cuando escuchara determinada sílaba. ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Que si el paciente lograba acertar varias sílabas, el perrito estaba al frente con el frisbee en la boca, y lo que hacía era que movía la colita cada vez que yo le decía, muy bien, don, y el nombre del paciente, muy bien, don, esa sílaba era, muy bien. Y cuando conseguía 3, yo le hacía una señal al perro con la cabeza, él se acercaba con el frisbee y se lo entregaba al paciente para que lo lanzara. ¿Sí? Y por supuesto, en el último punto estaría el elicitador de emociones positivas, que es un poco muy pegado de lo que hemos venido hablando acerca de la biofilia, el tema bioquímico, y que nos ayuda, por ejemplo, a inducir estados de relajación, estados de calma, incluso hacer intervención en crisis en los momentos en los que el paciente presenta alguna dificultad o presenta simplemente la necesidad de una intervención en el ambiente terapéutico. Muy bien. Listo. Una sesión de intervención en rehabilitación neuropsicológica debe planear muy bien qué es lo que quiero yo con el paciente: restaurar, sustituir o compensar. Hoy les voy a hablar específicamente de lo que es restaurar y compensar, o sea, cuando podemos utilizar el cerebro de la persona para suplir las fallas que el mismo cerebro está teniendo. Yo les recomiendo en una sesión de intervención neuropsicológica que usted se defina un solo objetivo principal, pero que aproveche toda la fase para trabajar otros procesos, habitualmente procesos psicológicos básicos, a saber, sensación,
percepción, atención y algunas veces memoria. ¿Listo? Que serían, digamos, como los procesos menores y que usted puede empezar, si el paciente no tiene un daño cerebral muy focalizado en estos procesos, pues lo que podemos hacer es considerar estas variables que son un poco transversales a todas las funciones del cerebro, a todos los procesos neuropsicológicos, para trabajar. Lo primero, usted en una sesión de intervención asistida con perros, lo primero que tiene que hacer es establecer un contacto con el perro. ¿Cuál es la función del perro en el ambiente terapéutico? Casi que el terapeuta desaparezca. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de ambientar una situación diferente en la que el paciente interactúe predominantemente con el perro, no con el terapeuta, de manera tal que toda la actividad y la atención, como ya les he venido diciendo anteriormente, se centre en él. Como queremos que la atención se centre en él, podemos aprovechar algunas de las conductas típicamente humanas para establecer y afianzar la empatía con el perro. Entonces, no sé si a ustedes les pasa esto, pero cuando llega alguien a mi casa y es una visita de pronto que yo no estoy esperando, lo primero que le digo, que es lo que casi siempre tengo, es, ay, ¿cómo me le va a su merced? Siga, ¿quiere un tintico? Le ofrezco una gaseosa, le ofrezco una agüita, siga, siéntese, etcétera, etcétera. Lo primero que tratamos de hacer es tratar de ofrecerle bienestar a ese invitado que ha llegado. Esa situación está probada por la psicología social conductual, que produce un efecto más positivo para quien ofrece el café que para quien lo recibe. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es justificar mi conducta de ofrecerle un café a esta persona como un reforzador propio para mí, digamos como que yo estoy sintiendo que yo le estoy pagando a la persona con este café por haber venido, ¿sí? Y ese efecto de compensación insuficiente es lo que hace que las personas se afilien emocionalmente con las personas a las que les prestan un servicio. Cuando estamos llevando al perro y lo presentamos, debemos pensar en una primera actividad donde las personas involucradas en la sesión, los pacientes, le brinden algún servicio al perro para poder generar empatía. Esta es dos actividades que yo les doy en general, y es que así como el tintico, lo primero que hago es que los pacientes les dicen, bueno, acabo de llegar Isis, en este caso estamos viendo a Isis, mi Golden Retriever cruzada con algo que tenía la lengua morada, pero que es una súper perrita. Y lo que hacemos es trasladar ese ambiente social humano de ofrecer algo, con ofrecerle agua al perro, con todo el contexto, decirle, oye, mira, lo que pasa es que Isis acaba de llegar, ella está muy cansadita, entonces le vamos a ofrecer agüita porque está haciendo calor. O simplemente invitar al paciente a que reciba al perro con una caricia, que lo salude, que haga una conducta propiamente humana de servicio hacia el perro. Después de que hemos hecho ese ejercicio, entonces yo los invito a estudiar muy bien los protocolos de la rehabilitación de noxias, praxias y atención. Esta primera parte de la sesión yo la voy a llamar ejercicios de calentamiento, y lo que hacemos es básicamente trabajar con esos procesos psicológicos básicos, una tarea muy sencilla, una tarea que no genere frustración y una tarea que le genere reforzamiento inmediato a la persona, especialmente sobre estos procesos. Entonces, por ejemplo, una de las adaptaciones que yo he hecho es trabajar con los protocolos que existen para la recuperación de la memoria de trabajo, basados en evidencia, donde el centro de la atención está en que el paciente logre descomponer la información, asociarla con otra información que ya conoce para poder mejorar o compensar la memoria de trabajo. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando esa actividad en este videito que estamos haciendo acá. Que yo ya las marqué. Pero mira las que le hacen falta. Estamos aquí con Por ejemplo, Freya, mírale bien las paticas de adelante. A ver, y mira, estamos por ejemplo, las trabajando paticas un de adelante. ejercicio de atención. Las paticas de adelante están Si igual. ustedes se dan cuenta, a las del dibujo, ella está mírenlas. haciendo un ejercicio simple. Sí. Que el protocolo ¿Segura? de Scholger Mira los y Matir para la atención, lo que Ella propone es que tiene ya las primero cosas que queremos yo ya el las niño marqué. Pero a mira la las que le hacen falta. atención, Por ejemplo, mírale. a la atención selectiva. Y esto querría decir que la niña identifique
todos los elementos que tiene puesto el perro. ¿De acuerdo? Posteriormente tendríamos que llevarla a otro nivel de atención y en este caso sería la atención focalizada. Es por eso que ella lo que está haciendo es mirar la imagen, que tiene una fotografía de Freya disfrazada con unos detalles, y verificar el organismo vivo a Freya ahí presente para ver si existen algunas diferencias. Y el tercer nivel propuesto por el ATP, Attentional Training Process, de Scholber y Matir, que es un protocolo de rehabilitación neuropsicológica basado en evidencia, implica que tratemos de aumentar el número de veces y los tiempos de permanencia de la persona en esta actividad. Entonces, aquí en el videito que ustedes están viendo, me confirman si lo están viendo reproducirse. Sí, ya bien, tienen ya las cuadro a que cuadro. ya las marqué. Pero mira las que le hacen falta. Por ejemplo, mírale bien las paticas de adelante. A ver, mira por ejemplo las paticas de adelante. Las paticas de adelante están igual a las del dibujo, míralas. Sí. ¿Estás segura? Mira los colores. Esta no. Muy bien. Listos, Eso que entonces está vamos a viendo ahí, ella colocar es atención con el focalizada. verde las cosas que sí, que no están, y con el rojo las que sí es, las que no están, las que hay que Y cambiar. aquí ¿Listo? hay otro detalle, no sé si ustedes Dale. alcanzaron a escuchar lo que yo decía ahí, Bueno, esta es roja. y es que ella debe cambiar de color. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la primera parte fue muy sencilla, reconocer los elementos. Atención selectiva. Le pasé el material para que ella se dirija a un solo objetivo. Si ustedes escucharon en el audio, yo le estoy diciendo a ella, mírale las patitas, porque fue en lo que más énfasis hice para producirle cambios, ¿sí? Considerando que es la parte que más se ve del perro. Cuando, pues, digamos, de frente, ¿no? Considerando que ella tenía una bata. Y luego le di una instrucción adicional para subir aún más la demanda que le estoy dando a la niña, y es que lo que está en el dibujo y no está en la perra, lo ponga de un color, y lo que está en la perra y no está en el dibujo, lo ponga en otro color. ¿Sí? Lo que implica involucrar un proceso adicional a la atención focalizada y sería la atención alternante. Además que va a tener que trabajar en un programa mucho Sí, ya más, tienen ya las mucho más que largo. ya las. ¿Cuál es la patica derecha en esta imagen? Mira. Ahí se va a acostar, acuéstate. Eso, mira, para que puedas ver mejor. Esta también era roja. Porque Muy es la bien. ¿Listo? Miremos en la otra, en esta. Porque mira que es el mismo perro en tres caras, ¿no? Entonces tienes que pintarlo en las tres. A ver, dale. Mírala cómo está ahí. Noten ustedes, un perro completamente Y vamos a en colocarlas ahí. calma. Observen que no sé si alcanzan a ver en el ¿Este es suelo, rojo? hay Dale. objetos, Sí. hay unos zapatos, Este también hay sí pelotitas está con las que estábamos Y jugando estos son antes. Tenemos la comida Eso sería. con la que estábamos alimentando la perrita en el ambiente, pero observen ustedes que todo el tiempo tenemos una perrita acostada con deseo de agradar. Hasta tanto yo no le diera la instrucción, ella quiere un cachorro que estaba en su fase de socialización, por eso tiene el collar puesto, pero lo habitual es que los perros en el ambiente de terapia no tengan el collar porque cuando uno está en el ambiente de terapia y hay pacientes que tienen bajo control de los impulsos, la respuesta inmediata es jalarlo del collar, ¿cierto? Y segundo, pues porque existe con el collar cierta barrera y en algunas ocasiones podría producir accidentes. Existen otras escuelas de intervención asistida con perros que proponen más bien el sentido contrario, que el perro siempre debe tener una herramienta de sujeción para poderlo controlar ahí mismo. ¿Listo? Entonces, la idea es que si usted tiene 1 hora de trabajo con el paciente o 45 minutos, los primeros 15 o 10 minutos realice una actividad que tenga que ver con la sensación, náuseas y percepción, con la atención y con las partes más sencillas de las tareas de memoria. Después de que ha desarrollado usted la sesión, por ejemplo, en el caso de la niña con la que estábamos trabajando, es una niña que tenía una evaluación neuropsicológica que apuntaba a la existencia de un trastorno del aprendizaje. Específicamente lo que ella tenía era dislexia, ¿sí? Acompañada de una debilidad funcional en la atención. No podíamos decir que tenía déficit de atención, estaba diagnosticada, se le aplicaron todas las pruebas y se hizo todo el ejercicio de evaluación previo para determinar que lo que sucedía
era más bien que como efecto del proceso de aprendizaje, perdía el interés y ahí era donde se desviaba. ¿Listo? Entonces, en la segunda parte de la sesión, en esos 20 minutos posteriores, uno tendría que pensar en una actividad que esté pensada, que esté diseñada de manera personalizada para mi paciente, para tratar de resaltar los puntos fuertes que tiene. Digamos que si el paciente tiene un trastorno de lenguaje, pero su articulado, pero este paciente tiene una buena, un buen trabajo en fluidez verbal escrita, pues debemos ayudar que la actividad implique que él escriba predominantemente, pero que existan también algunos momentos en los que el paciente pueda hablar libremente. ¿Listo? El ejercicio central debe ser un ejercicio que esté ajustado al objetivo de intervención que usted ha planeado para esa sesión. Cuando uno hace un diagnóstico y define un plan de recuperación, dice, bueno, vamos a trabajar durante 24 sesiones estos 5 objetivos y poco a poco usted va operacionalizando los objetivos que va a trabajar. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una actividad que se ha desarrollado creo que es con la persona que está acá. Nuevamente lo que estamos haciendo es tratar de reforzar los puntos fuertes y tratar de exigirle al niño que emita las respuestas de la dificultad. Entonces, como les contaba, ella tiene algunas debilidades funcionales en la atención. Entonces, ¿cuántos? Que vienen acompañados. Disculpen un segundito. Sí, las dos, pero... Sí, las dos, pero primero vamos a colocar tu posición. ¿Listo? Entonces, ahí. Listo. ¿Dónde estarías? Cuenta los cuadritos para que te ubiques. A ver. Aquí quiero hacer otro punto que me parece importante. ¿Listo? Y es que recuerdan que habíamos dicho que el ambiente de terapia debe descontextualizarse por completo y que lo que debemos tratar de hacer es que la persona se ambiente y se conecte con el perro. Aquí tenemos a ella y resulta que como característica particular, además de tener el interés y el gusto por el perro, ella era parte del equipo de Cheers de su colegio. Si ustedes se dan cuenta, Freya está disfrazada. Yo no soy partidario de disfrazar los animales. Considero que es una violación a las libertades y que les impide muchísimo expresarse como especie. Pero en este caso, lo que estaba haciendo Freyita era que era una miembro más del equipo de porras de la niña. Y como ella tenía algunas dificultades de dislexia, buena parte de la explicación de la dislexia tiene que ver con una dificultad en la percepción visual. Y es que resulta que nosotros aprendemos las palabras de la siguiente manera. Primero tenemos una representación fonológica, que es el fonema, y luego ese fonema, cuando está correctamente articulado, lo convertimos en un lexema, o sea, en una imagen que representa un sonido. Aquí es donde está la dificultad de ella, ¿sí? Y dentro de esas dificultades de la conversión de los lexemas, entonces tenía dificultades y reemplazaban la P con la Q, la B con la D, digamos que todas las letras que podían ser invertidas las confundía. Y ello habla un poco, o ello se explica por un efecto, y es que en los niños con dislexia, además del desarrollo del lenguaje, en la dificultad de pasar del lenguaje oral al lenguaje visual, está en que no existe una adecuada orientación espacial. Es por eso que lo primero que se hace con un niño con dislexia es trabajar el arriba, el abajo, el derecha, la izquierda y el que empiece a circular y a variar en todo este ejercicio. ¿Qué consideré yo para diseñar un ejercicio resaltando los puntos positivos de ella? Bueno, que es una chica que trabaja en Cheers, que es una niña que tiene una muy buena destreza motora, que es una niña que tiene una muy buena memoria espacial y adicionalmente tiene una muy buena memoria propioceptiva, y lo que tiene es una dificultad para la atención.
Entonces diseñamos una rutina donde ella y Freya iban a desarrollar una presentación de Cheers. Y esto es lo que hicimos. Como desde aquí hasta aquí había como ¿cuántos cuadritos? Entonces observen que lo que tenemos ahí es el plano de la sala de su casa. Cuadritos para que te ubiques, a ver. Con las medidas adecuadas. Como para desde ella. aquí hasta aquí había como ¿cuántos cuadritos? ¿Te acuerdas que había 100? Con el metro medimos 100. No, ¿Sí? no me dejan. Entonces, ¿cuántos? Eran 120. Listos, entonces contemos ahí cuántos serían 12 cuadritos, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí. Entonces observen que poco a poco la estoy obligando a ella a orientarse. Es que contar espacialmente. 12 Ay, no. desde aquí, sí, dale, mira, desde la mesa, que estamos diciendo que es esta, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tú estás parada ahí, ¿cierto que sí? Y el ejercicio implica coloca la entonces que calcomanía ella de las princesas. ubique ¿Qué el le perro hiciste? y los ¿Qué hiciste? movimientos que va a hacer la perrita y se ubique ella en la coreografía Hola, chicos. a partir del plano espacial que está construyendo. No hay las Para- tenían, ¿sí? ¿Vienes tú? Aquí estamos colocándole ¿Dónde los estás tú? números Muy bien. Y ese va a ser la primera posición, entonces le vas a colocar el para número 1. ir mostrando el recorrido que va a tener Freya y que va a tener ella. Ella, Freyita, es los números rojos y ella es los números verdes. Listo, ponle el número 1 al lado. ¿Esto pega? Sí. Y entonces vean cómo estamos haciendo un ejercicio de terapia asistida con perros, combinando Cheers, que es lo que le gusta a la Y niña, después ya le pongo y el- todo Ponlo ahí eso al para un ladito objetivo que de ti. es la recuperación y la rehabilitación de la dislexia. ¿Listo? Siguiendo el protocolo Lo que se necesitaba propuesto por Julia correr, Solovieva. que todos se desplazaran, ¿cierto que sí? Julia Solovieva, Entonces, Ahora te donde toca poner para ahí, rehabilitar, no, primero vamos el a ponerte a lenguaje, ti se a ver debe a dónde te comenzar vas a por la mover. orientación ¿Listo? espacial. Entonces tú estás aquí Quédate acá. y listo. ¿Y hacia dónde te tienes que mover tú? O sea, ahí está Coco, Piscis. Y le vas a colocar el número 2. Muy bien. El arco ahí, Coco puede quedar. No tan lejos. Ahí ni incluimos a tan- Coco, ni que era su tan, mascota, pero tendría que quedar como si pasa por debajo tuyo, y observen que estamos tendría que montando quedar ¿dónde? toda la coreografía. Muy bien. Este es el ejercicio más demandante, es lo que más le exige a la persona, y en este caso, digamos que si se tratara de un adulto, aquí yo trabajaría un protocolo de planeación o un protocolo de rehabilitación para las demencias, y en lo que haría muchísimo énfasis es en tratar de potenciar las habilidades del adulto, de la persona que tiene conservadas, para poder recuperar las que necesita. ¿Listo? Ya en un momentico creo que puedo mostrarles otros videos si el tiempo nos alcanza, antes de la serie de preguntas, pero después de que hemos trabajado esos 20, 25 minutos de la actividad principal, vamos entonces al cierre y despedida. Vea, una fortaleza de las intervenciones asistidas con perros, algo que hace que las intervenciones asistidas con perros sean exitosas y que realmente generen el efecto de rapport, de adhesión al tratamiento y todo lo que queremos, es que el cierre y la despedida siempre sea en positivo, que sea el momento en el que el niño tenga para intercambiar con el perro, que sea el momento en el que pueda jugar libremente. Por eso les muestro aquí estas 3 imágenes que tengo de los perritos, para mostrar un poco que el cierre y la despedida debe ser reforzante, tanto para el perro, para hacer que el hecho de prestar su servicio como terapeuta sea reforzante y le genere bienestar al perro, como para cerrar en positivo la sesión que estamos haciendo con nuestro paciente. Ese es un poco el marco lógico de lo que es la rehabilitación neuropsicológica. Vean ustedes aquí, por ejemplo, otra vez un problema de orientación espacial. Isis. Aquí estamos Pica. con Isis. Pica. Y para el cierre, pues vamos a hacer un jueguito de tricky. ¿Por qué no jugamos tricky con Isis? Y estamos interviniendo la rehabilitación, estamos haciendo una corrección neuropsicológica de las habilidades espaciales del niño. Y posteriormente,
Otra vez, pídele que se siente. Terminar en positivo. Aquí estamos con otro niño que ya se hizo sus sesiones, que ya se ganó sus premios y que ahora puede cambiar cada Pero pídele punto que algo. hizo por una conducta para ISIS. Entonces ahí le va a pedir, por ejemplo, que se siente. Bien. Dásele la mano. Que le dé la manito, Sí, dale la mano. que se levante. De a poquitos. Y estamos haciendo que ese vínculo que inicialmente establecimos con la Pídele mirada que se quede quieta y le se siéntate. cierre nuevamente con la mirada y en positivo. Tienes que decirle de frente, párate al frente y se lo pides. Primero le dices lo que... Con eso de la mirada no es para tanto. Eso. La mirada, esto no Y tiene ahora mucho sí se que ver las... con Dáselo en la lenguaje mano. del alma o interpretaciones transpersonales de la mirada. ¿Se acabaron? Sino simplemente que somos mamíferos Aún no. visuales predominantemente en los humanos, y que poco a poco hemos aprendido a interactuar con otros y a predecir la conducta de otros a partir de la mirada. Es por eso que en el ejemplo que yo puse el día de hoy acá, que tiene que ver con los niños, es fundamental que hagamos un trabajo de intervención que pase por ahí, por la mirada, por la comunicación, porque es el camino para establecer la empatía. Isis, pick up. Otra vez, pídele que se siente. Bueno, dásele la mano. Pero pídele algo. Siéntate. De nuevo. Y si siéntate. Sí, eso. Dásele la mano. Sí, dale la mano. Tranquilo. ¿Listo? Y una frase con la que me gusta a mí cerrar siempre las charlas. Para mí, las intervenciones asistidas con perros son un estilo de vida. Y por eso quiero dejarles este mensaje: perrea por tus sueños, que sale un poco del sentido del reggaetón y es algo que es muy importante. Si a usted hoy, a esta conferencia, lo trajo la iniciativa de querer trabajar con perros, de incluirlos dentro del sistema social que usted llama vida, del sistema cultural que usted llama vida, adelante. Porque yo tengo que decirles que definitivamente yo lo logré. ¿Listo?